El candombe no solo se remite a un ritmo musical, sino que proviene de una tradición cultural y social cargada de mucho significado para nuestro país, y que ha ido construyendo historia a lo largo de más de 2 siglos, constituyéndose hoy por hoy en una característica de la cultura musical uruguaya. Hay mucho que dejamos sin conocer cuando nos limitamos a aprender su toque o su música. Tenemos que conocer de dónde viene, qué fue, para así lograr entender qué viene siendo. Candombe es una palabra derivada del prefijo ca y de ndombe, pueblo angoleño. El idioma quimbundú, rama de las lenguas buntúes que se hablaban en el Congo, en Angola y en distintas zonas de África del Sur. Etimológicamente, el vocablo es un aporte benguela, el pueblo ndombe más numeroso y notorio entre las etnias africanas que llegaron a Montevideo. La primera mención en el Río de la Plata al vocablo candombe aparece en el diario El Universal de Montevideo el 27 de noviembre de 1834, aunque prácticamente se hacían referencias constantes a los bailes de negro por parte del cabildo desde épocas anteriores. Gustavo Goldman, un investigador del candombe y músico uruguayo, denomina complejo candombe al conjunto de hechos culturales relacionados con lo afro-montevideano contenidos bajo el término candombe. Viajemos 2 o 3 siglos atrás para comprender este complejo desde sus orígenes. San Felipe y Santiago, actualmente Montevideo, fue fundada por los españoles durante los años 1724 y 1730. En la década de 1750 comienza la introducción masiva de esclavos africanos. A su llegada al puerto de Montevideo eran retenidos en cuarentena para evitar la propagación de posibles enfermedades y luego subastados como mano de obra esclava masculina para trabajos en saladeros, industria, puerto, entre otros. Otro destino de la esclavitud fue la servidumbre doméstica. Hacia principios del siglo XIX, se estima que un 35% de la población es de origen africano en Montevideo. Otros autores manejan la cifra de 50% o más. Algunos factores como enfermedades, malas condiciones de trabajo, malos tratos, desnutrición, así como la llegada de grandes masas de inmigrantes europeos hacia fines del siglo XIX, irán reduciendo el porcentaje de la población de origen africano en Montevideo, aumentando con el tiempo su mestización. En Montevideo, desde principios del siglo XIX, los africanos se agruparon en sociedades por áreas de procedencia. Tales agrupaciones se denominaban naciones. Cada nación se juntaba en un lugar llamado sala o sitio, generalmente ubicados en el sur de Montevideo. Estas naciones lograron mantener las prácticas que implicaban sus creencias religiosas, ritos, cantos, danzas y demás. De esa manera, fueron construyendo los medios para conservar algunas tradiciones culturales africanas, inclusive el uso de lenguas regionales en los cantos y bailes rituales. Con el nombre de tangos se designaba el lugar, los bailes y los tambores de los negros africanos. Entre 1808 y 1829, el candombe se manifestaba en domingos en el paseo del recinto, grandes fiestas, en las plazoletas del mercado en la costa sur de Montevideo, Año Nuevo, Navidad, Resurrección,
y Día de Reyes. El candombe es una síntesis, un riquísimo mosaico en el que confluyen determinados aspectos de diferentes pueblos africanos. Es la expresión cultural mayor de los afro-uruguayos, por lo que hoy constituye una expresión artística y un fenómeno social esencial de la identidad de la República Oriental del Uruguay. Si hablamos de la conformación del concepto musical y danzario, así como de la simbología que va conformando el candombe a lo largo de todo el siglo XIX, no hay duda acerca de que es el resultado de los aportes de los diferentes pueblos que vinieron de África y se mantuvieron en sus salas de nación. Podemos destacar principalmente la ceremonia ritual de la coronación de los Reyes Congo en el Día de Reyes. Todos los 6 de enero se celebraba la fiesta de Reyes por el San Negro Baltasar. La misma se desarrollaba en 3 lugares: iglesia, calles de Montevideo y salas de naciones. La riqueza instrumental de estas manifestaciones era muy significativa cuando se ejecutaba en el interior de la sala, así como la de aquellos que tenían lugar en las canchas del Cubo del Sur y en otro lugar prefijado donde se participaba sin caminar. Los tambores se colgaban con una correa llamada talín que se cruzaba en el hombro derecho y a los que se zumbaba la tacuara, la huesera, el mate o porongo, la marimba, los palillos, trozos de hierro, el macú, que era el tambor ceremonial, y la denominada bambora. Cada una de las naciones tenían un rey y una reina Congo. Estos debían ser de origen africano. Los 6 de enero iba todo el mundo a presenciar los bailes que llamaban candombe en las salas donde los reyes presidían. En los candombes, los negros africanos y sus descendientes recreaban espiritual y simbólicamente sus sociedades de origen, como formas de escapar al control que esta sociedad propietaria de esclavos ejercía sobre ellos. Luego de la abolición de la esclavitud del 28 de octubre de 1846, los africanos y sus descendientes criollos debieron sufrir la presión ideológica, represiva y desvalorizante de la clase gobernante. Los africanos, al ser traídos a América como esclavos, ocupaban un lugar inferior en la sociedad, al igual que sus creencias y prácticas culturales. A medida que nos acercamos al disciplinamiento del siglo XX, va aumentando la discriminación y el racismo, impuestos por la ideología dominante y las políticas estatales. A fines del siglo XIX, toda aquella fiesta comienza a desaparecer. Se desintegran las naciones. De estas últimas, los afro-uruguayos retendrían la capacidad de hacer música con los tambores, de danzar, de cantar, con sus rasgos interculturados, mezcla de cultura de las diferentes naciones. A partir de 1870 surgen las comparsas de sociedades de negros, que harán una representación de sus ceremoniales durante el carnaval. A medida que aumentan los lugolos, blancos pintados de negro, en esas comparsas, estas pasan a denominarse comparsas de sociedades de negros y lugolos, en 1876. Las comparsas no surgen como sustantivas o representativas de cada nación, sino que las culturas de las diferentes naciones se mezclan en las comparsas. Las mismas se diferencian unas de otras por los toques de tambor, colores de las banderas y de las vestimentas, dibujos en los tambores, según las familias que las componían o barrios que las engendraban. El toque de candombe. El ritmo candombe está formado por la combinación de 3 tambores: chico, piano y repique. Cada tambor ejecuta un patrón rítmico que combinados forman el ritmo, existiendo también una clave que funciona como guía para los 3 tambores. El chico y el piano proporcionan una base sobre la cual el tambor repique se mueve y se entremezclan sus frases, claves e improvisaciones, terminando de formar el ritmo. Clave
o madera. La clave utilizada actualmente en el candombe es la llamada clave de son afrocubano. Tradicionalmente en el candombe era otra la clave que se ejecutaba, con mayor cantidad de golpes, la cual se fue transformando hasta que se la sustituyó por la clave de son. La clave de candombe es ejecutada por los 3 tambores a modo de llamada para que comience el toque. Luego, durante el transcurso del mismo, es el repique quien la utiliza alternando con sus frases e improvisaciones. Por lo tanto, la clave o madera proporciona el tiempo de arranque, cumpliendo además una función de referencia rítmica en el transcurso del toque. Bien, vamos con el toque del chico. Vamos a hacer 2 claves y solamente el primer golpe de la tercera clave para ubicarnos para arrancar, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 1, 2. Ahora sin el primer golpe de la clave, subo directamente. 2. La mano va al doble del palo, ¿sí? Eso es todo. Tambor chico. El chico es el tambor de afinación más agudo y de menor tamaño en la cuerda. Su función es muy importante, ya que su patrón rítmico proporciona una estructura firme y continua que sirve de guía para mantener el tiempo del ritmo. Este patrón rítmico, aparentemente simple por la poca cantidad de golpes, 3 golpes en el chico liso y 4 en el chico repicado, guarda una compleja dificultad por ser un toque que no se ejecuta a tierra, es decir, no golpea en el tiempo o pulso que marcan los pies al llevar el ritmo, sino que sus golpes van al aire. Se ejecuta con mano y palo, siendo el golpe de la mano el que produce la acentuación característica del chico. Su toque firme y continuo se entremezcla con la base del tambor piano, formando la base del ritmo candombe. Una variante del toque del chico es el chico repicado. La diferencia es que se le agrega un golpe de palo en la tierra que dejaba libre el patrón de chico simple. Se utiliza bien para rellenar cuando hay pocos repiques o para acompañar un canto de candombe. Hay tocadores que utilizan ambos patrones alternadamente a modo de improvisaciones en el toque para hacerlo más variado. Más allá de los cambios que ha venido sufriendo con las transformaciones, deformaciones, evolución del ritmo, algo que es característico del chico es el golpe acentuado de la mano. Actualmente hay quienes opinan que dicho golpe se ha acentuado demasiado, deformando de esta manera el producto final. Es así que Juan Goulart te dice: el chico es el que más deformaciones viene sufriendo. El golpe que se da con la mano se lo ha cambiado, está acentuando diferente y peligrosamente está cambiando la acentuación del candombe. Hay una intención de demostrar que se toca con fuerza y no es así. Los golpes de chico eran casi iguales, con un poco de acentuación en la mano, pero no como ahora, que se acentúa. Toque de piano básico. Clave. Clave con anticipo. Toque. Variación.
Tambor piano. El piano es el tambor más grande, tanto el diámetro de la panza como el de la boca del tambor, lo que hace que produzca el tono más grave de los 3 tambores de candombe. El piano proporciona una base y punto de apoyo en el ritmo candombe, por ser un toque que se ejecuta a tierra. Su patrón se entremezcla en el toque del chico, formando lo que es la base del ritmo. El piano, a diferencia del chico, tiene más golpes y más variantes, y a su vez puede improvisar en el ritmo. Es bueno aclarar que no todos los pianos repican con una cuerda. Es fundamental para la claridad del ritmo de candombe que los pianos toquen base. Solo unos pocos rezongan o improvisan, formando verdaderos diálogos con los repiques y con otros pianos. Existen diferentes patrones de piano, de acuerdo al barrio que los engendró. El piano de Cuareim es más cadencioso que el de Ancina y Cordón. Estos últimos se caracterizan por tirar hacia adelante. Apuran más para tener más golpes al aire. Repique, el que está en la afinación en el medio de los otros 2 tambores, del chico y del piano. De alguna manera conecta a los otros 2 que van llevando la base, los comunica, al mismo tiempo tiene la función de tocar la clave o la madera. Tenemos la madera que en el candombe se utilizaba hace muchos años, que es esta. La otra función es tocar sobre el tambor la base. Al tocar la base es como que termina de ensamblar el toque del chico y del piano. Una de las bases más conocidas o más interpretadas dentro del tambor repique es esta. Voy a tocar 4 maderas y 4 bases. Ahora lo voy a tocar solo sin madera. Al igual que el tambor chico, en este tambor necesitamos mayor sonido de la mano que del palo. Esta es la función de la base del repique. Pero después están las frases que el repique toca. Dentro de esa hay una gran gama de posibilidades de acuerdo a la música que se esté generando en el momento. Pero, por ejemplo, voy a tirar algunas posibilidades que se pueden generar en un ritmo lento. Las antiguas llamadas. Según los relatos de Isidoro de María, en Montevideo, al menos desde 1760 y domingo a domingo, los amos permitían a sus esclavos que fueran a sus canchitas, alineadas a lo largo de la muralla que cerraba y cuidaba la ciudad. En estos pequeños espacios de tierra apisonada, con una capa de arena, se reunían todos los africanos de acuerdo a su nación. Cada grupo iba llamando a sus compañeros, los que salían de la casa de sus amos y se reunían con quienes los llamaban desde la calle o desde la canchita. Y así los cabindas, benguelas, marices, casanches, buyolos, ucolos, se reunían los domingos para sus cantos y bailes, entonando sus cadenciosos yeye, calungaye, yeyumbaye. Según Francisco Merino, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, se llamaban los miembros de la comparsa o se unían los negros de cada barrio para visitar otros barrios.
Los de Ancina, barrio Reus al sur, iban hasta el conventillo de Gaboto, Gaboto entre Cerro Largo y Paysandú. O los de Gaboto iban hasta el Medio Mundo, en la calle Cuareim. Hoy día aún se pueden percibir distintos matices de sonoridad o ritmo según el barrio al que pertenece la llamada. Hoy en día que el candombe está teniendo una presencia importante en todo nuestro país, en todas las clases sociales, en todas las edades, hoy que cualquiera puede acceder a una clase de candombe, hoy que cualquiera puede hasta colgarse un tambor y tocar en una cuerda. Hoy en día nos parece importante que no olvidemos esta palabra, respeto. Respeto por quienes hicieron que hoy exista el candombe en nuestro país. Personas que fueron tratadas como cosas, arrancadas de sus tierras, sin su consentimiento, y luego sometidas a vivir una vida como esclavos, ajenos de su destino, muy lejos de su corriente. Pero que pese a todo supieron mantener viva esta hermosura de armonía por la vida que es el candombe. El candombe es lo que hoy conocemos como tal, con las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, pero no podemos olvidar que el candombe, sobre todas las cosas, es su historia. La transformación es inevitable y, a nuestro entender, respetable, siempre y cuando no se pierda de vista el origen. Porque podemos transformar tanto como desconocimiento que se pierde de vista de dónde se viene y ya deja de ser lo que era para ser otra cosa totalmente inconexa. Por eso, para mantener esa esencia y que no deje nunca de ser candombe, deberíamos guardar respeto por la tradición y sus orígenes, por la historia de esa comunidad. Aunque sea blanco, tengo alma de negro. Cuando siento las lonjas repiqueteando por mi Montevideo, en el viejo conventillo se junta la barriada, pa' templar las lonjas, saliva y fuego. La mama vieja va marcando el ritmo, el gramillero viejo ya viene con el vino,
ese vino lija peleón y embustero, que engaña las penas y da rienda suelta a las morenas de mi Montevideo. Botija, trae el camión, que se suban los cueros, que con tu candombe hoy vamos a despertar a todos los viejos. La cana que dice que siempre está del lado del pueblo, con su particular toque de los vasos marcando el ritmo en el pavimento. Llega la caballería y se siente el camión de los ganaderos. Un grito, se reparten palos para las espaldas de mis negros candomberos. Delito maquilla la prensa, reunión de masas, estudiantes en celo, barriada agolpada, disturbios en la rambla. Todo por un cuero viejo con aros de chapa, para aguantar unas tablas que esconden el ritmo de sentir de un pueblo. Ay, negrito, los tiempos cambian, pero los palos son los mismos que recibieron nuestros viejos. Candombe hay uno solo, el candombe de mi Montevideo. Vieja, ¿cómo está el carpintero? Estas maderas. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él, y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel,